Imagina por un segundo que un día la burocracia, los políticos de tu pueblo y tus propios vecinos se compinchan para hacerte la vida imposible. Te meten multas ridículas, te bloquean el negocio y se aseguran de que no tengas ninguna forma legal de defenderte. La mayoría de la gente en este caso se rendiría, lloraría o iría a un juicio que sabe que va a perder. Pero Marvin Himeyer, el protagonista del vídeo, no era como la mayoría. Marvin decidió que si el sistema quería destrozarle la vida, él iba a construir algo que destrozara literalmente al sistema. El 4 de junio de 2004, en un pueblo tranquilo situado en Colorado, un monstruo mecánico blindado con toneladas de acero y hormigón salió a la calle. Era totalmente indestructible. Durante 2 horas de auténtico pánico, arrasó hasta los cimientos de cada edificio de las personas que le habían hecho la vida imposible. Esta es la historia del Killdozer, y sobre todo es la historia de hasta dónde puede llegar un hombre normal cuando siente que ya no tiene nada que perder. Para entender esta locura tenemos que viajar a principios de los años 90 a Granby, un pequeño pueblo de montaña situado en Colorado. Allí llegó Marvin Himeyer, un mecánico experto en tubos de escape y un soldador brillante, aparte de un tipo súper tranquilo. Poco tiempo después de llegar al pueblo, Marvin compró un terreno por unos $42.000 para montar su propio taller. Durante años el negocio iba perfectamente, y Marvin era conocido en el pueblo como un vecino apañado, simpático y currante como el que más. Desafortunadamente la paz iba a durar bastante poco. A principios de los años 2000, una familia muy poderosa de la zona llamados los Thompson decidió comprar los terrenos que rodeaban al taller de Marvin para plantar allí una gigantesca planta de hormigón. Esto trajo consecuencias para el pequeño negocio de Marvin, ya que la planta iba a tapar por completo el único camino que tenían los clientes para entrar al taller de Marvin. En un principio, este intentó solucionar las cosas por las buenas. Intentó comprar un terreno al lado para hacer un camino nuevo e incluso se compró un bulldozer usado, un bicho gigante, un Komatsu DES-35A, con la idea de construir él mismo el acceso. Sin embargo, el ayuntamiento del pueblo se puso en su contra y le denegó el permiso una y otra vez. Y por si fuera poco, el ayuntamiento cambió las leyes de los terrenos a favor de la fábrica de hormigón. Y encima le metió a Marvin una multa de $2.500 por no estar conectado a la red de alcantarillado pública. Lo más penoso de todo esto es que era el propio ayuntamiento el que no le dejaba conectarse a esa red. Marvin peleó hasta el final. Fue a los tribunales, recogió firmas entre los vecinos y escribió cartas al periódico local. Sin embargo, recibió a cambio un muro total de indiferencia. Perdió los juicios, se rieron de él en la prensa del pueblo y quedó arruinado y completamente contra las cuerdas. En ese momento, Marvin estaba completamente hastiado, y en su cabeza empezó a rondarle una idea clara. La justicia del hombre le había fallado, así que él iba a tomarse la suya propia. En el año 2002, ya hundido, Marvin vendió su taller, pero cerró un trato con el nuevo dueño para quedarse unos meses más en la nave antes de entregar las llaves. Todo el mundo pensaba que simplemente estaba recogiendo sus cosas y limpiando. Nadie se imaginaba que dentro de ese garaje se estaba fabricando una de las máquinas de destrucción más bestias que se han creado nunca. Durante un año y medio, Marvin se encerró en silencio. Cogió el bulldozer que había comprado años atrás y empezó a modificarlo. Su idea no era arreglarlo, sino convertirlo en una auténtica fortaleza con ruedas. Diseñó y soldó paneles de blindaje caseros. Y no estamos hablando de una simple chapa que puedas quitar fácilmente. Creó una estructura combinando capas de acero y hormigón de alta densidad. Había zonas donde el blindaje superaba los 30 centímetros de grosor. Como la chapa tapaba todas las ventanas y dentro no se veía nada, instaló un sistema de cámaras por fuera conectadas a pantallas de televisión dentro de la cabina. Y para que la policía no pudiera romperle las cámaras, las protegió con cristales blindados de 7 centímetros y les puso chorros de aire comprimido para limpiar el polvo sobre la marcha. Incluso metió aire acondicionado por dentro para no asfixiarse y dejó unas ranuras blindadas para poder sacar rifles de precisión si hacía falta. Evidentemente, Marvin sabía que esto era un viaje solo de ida. El día que decidió meterse en la cabina para hacer todo esto, usó una grúa casera para dejar caer el último bloque de blindaje de varias toneladas sobre su cabeza. Quedó totalmente sellado. No había puerta, no había escotilla. Marvin sabía que ya de ahí no saldría vivo. Nos situamos en el día de la barbarie, viernes 4 de junio de 2004.
A las 2:30 de la tarde, el monstruo arrancó por fin. El blindaje de acero atravesó la pared del taller como si fuera de papel. La primera parada de Marvin estaba clarísima: la planta de hormigón de la familia Thompson. En cuestión de minutos redujo a escombros los edificios de la empresa y toda su maquinaria. La policía, alarmada por el ruido por los escombros, llegó al sitio echando leches. Lo que vieron les dejó completamente helados. Un agente intentó subirse al bulldozer para buscar una puerta, pero no había nada a lo que agarrarse ni había ninguna puerta para entrar. Los agentes empezaron a disparar. Se tiraron más de 200 balazos de fusil y pistola contra la máquina. Las balas rebotaban contra el blindaje sin hacerle ni un solo rasguño. El Killdozer siguió avanzando sin prisa pero sin pausa, a unos 8 km/h directo al centro del pueblo. Marvin llevaba una lista de objetivos grabada a fuego. Destruyó el edificio del ayuntamiento. Luego fue a por las oficinas del periódico local, los que se habían reído de él en los artículos. Siguió con la casa de la viuda del antiguo alcalde. Arrasó la sucursal del banco que le había denegado los préstamos y la ferretería del concejal que votó en su contra. En estos momentos la policía estaba totalmente desbordada, no sabía qué hacer. Probaron de todo. Un coche patrulla intentó cortarle el paso y el Killdozer le pasó por encima como si fuera una lata de refresco. Un guardia nacional llegó a sugerir el uso de un misil antitanque o incluso la ayuda del ejército. Sin embargo, esto fue rechazado por el gobernador por miedo a destrozar medio pueblo. Probaron también a meterle explosivos a la máquina, pero ni se inmutó. Durante más de 2 horas el pueblo de Granby fue un caos absoluto. Marvin destruyó metódicamente 13 edificios y causó daños por más de 7 millones de dólares. Pero entonces pasó algo que cambiaría el curso de la historia. Mientras tiraba abajo una ferretería enorme, el bulldozer se coló parcialmente en el sótano del edificio. En ese enganchón, el radiador se rompió y empezó a perder líquido hidráulico y potencia. El motor empezó a fallar. Y allí, rodeado por decenas de policías, armados hasta los dientes que seguían sin poder hacer nada, el Killdozer se apagó para siempre. Unos segundos después, desde el interior del blindaje, los agentes escucharon un único disparo sordo. Era Marvin Himeyer, el cual se había quitado la vida desde el interior de la cabina. A la policía le llevó más de 12 horas y el uso de sopletes industriales para conseguir cortar el acero y el hormigón y poder entrar dentro de la cabina. Y aquí es donde la historia de Marvin se convierte en una leyenda. A pesar de todo el desastre y el pánico vivido, ni un solo vecino ni un solo policía resultó herido. Marvin usó las cámaras en todo momento para esquivar a la gente, y el propio ruido de la máquina avisaba con tiempo para que evacuaran los edificios antes de tirarlos abajo. Según sus propias palabras, su único objetivo eran las propiedades de los hombres que según él le habían jodido la vida. Hoy en día, más de 20 años después, el caso del Killdozer sigue dividiendo a mucha gente. Para unos, Marvin Himeyer fue un loco peligroso que puso en riesgo a todo un pueblo por pura venganza y ego. Para otros se convirtió en un símbolo de resistencia contra la corrupción política y la agotante burocracia. El hombre que demostró que no puedes acorralar a alguien indefenso sin esperar que un día explote. El bulldozer fue desguazado en cientos de piezas para evitar que la gente fuera allí como si fuera un lugar de culto. Pero la historia de Marvin y su tanque casero sigue más viva que nunca. Habiendo escuchado toda la historia, ¿qué opinas del caso? ¿De qué lado estás tú? ¿Crees que Marvin era un perturbado o un hombre llevado al límite por un sistema corrupto? No te olvides de dejar tu comentario con tu opinión. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dar un me gusta y suscribirte para no perderte el próximo caso real. Hasta pronto.